En las regiones montañosas y aisladas de Asturias, donde los vientos cortan el silencio como cuchillas invisibles y el tiempo parece caminar con pasos de anciano, vive Marina, una mujer que hace años se retiró del convivio humano como quien cierra una puerta para siempre. Su pequeña cabaña de piedra, construida con las manos curtidas de generaciones pasadas, se alza solitaria entre colinas ondulantes, donde las ovejas pastan dispersas como nubes caídas del cielo. Marina había construido su rutina con la precisión de un relojero. Cada mañana, antes de que el sol asomara tímidamente entre los picos nevados, ya estaba en pie alimentando a los animales con movimientos mecánicos pero cuidadosos. El sonido del grano cayendo en los comederos de madera se había convertido en su primera conversación del día. Después venía el corte de leña, sus brazos moviéndose en un ritmo constante que había perfeccionado durante años de soledad. Las notas sobre los cambios del clima llenaban un cuaderno gastado, como si de estos apuntes dependiera su supervivencia en aquel rincón olvidado del mundo. La soledad para Marina no era una prisión con barrotes invisibles, sino un refugio, construido piedra a piedra por su propia voluntad. Había aprendido a encontrar compañía en el silbido del viento entre las ramas, en el murmullo del arroyo que corría cerca de la cabaña, en el crujir de la madera cuando las temperaturas bajaban por las noches. Estos sonidos habían reemplazado las voces humanas que una vez llenaron su vida. Poco se sabía sobre su pasado en la villa más próxima, un pequeño conjunto de casas de piedra que se aferraban a la ladera de la montaña como mejillones a una roca. Los habitantes, con esa curiosidad propia de los pueblos pequeños, habían tejido teorías durante años. Algunos decían que había perdido a alguien muy querido. Otros susurraban que había huido de algo más grande y oscuro que prefería no nombrarse. Las especulaciones se multiplicaban en las tardes de invierno, cuando la gente se reunía alrededor de las chimeneas y las historias crecían con cada narración. Pero la verdad era que Marina nunca había dado respuestas a las preguntas indiscretas. Con el tiempo, como sucede con las olas que golpean constantemente contra una roca hasta que se cansan, los curiosos habían dejado de preguntar. Ella se había convertido en parte del paisaje, tan fija y misteriosa como las montañas que la rodeaban. Los comerciantes que subían ocasionalmente para venderle suministros la trataban con la cortesía distante reservada para los ermitaños, intercambiando las palabras justas para completar las transacciones. En las noches largas del invierno asturiano, cuando la nieve cubría los senderos y el mundo exterior parecía desaparecer por completo, Marina se sentaba junto al fuego con un libro en las manos. Aunque a menudo sus ojos se perdían en las llamas danzantes, a veces se preguntaba si había tomado la decisión correcta al elegir esta vida apartada. Pero esos momentos de duda duraban poco. El silencio la tranquilizaba, la protegía de un mundo que una vez le había causado tanto dolor que prefería no recordar los detalles. Sus únicos visitantes regulares eran las estaciones que llegaban y se iban con puntualidad matemática. El otoño traía colores dorados que teñían las hojas antes de que el viento se las llevara en remolinos danzantes. El invierno llegaba con su manto blanco y sus noches eternas, transformando el paisaje en una postal congelada. La primavera despertaba la tierra con brotes verdes que emergían tímidamente entre la nieve derretida, y el verano, aunque breve en estas alturas, llenaba los días de una luz dorada que hacía que todo pareciera posible. Marina había aprendido a leer las señales del tiempo como una antigua sabiduría heredada. Sabía cuándo se aproximaba una tormenta por la forma en que se comportaban los animales, cuándo la nieve caería por el color particular del cielo al atardecer, cuándo era seguro aventurarse por los senderos y cuándo era mejor quedarse junto al fuego. Esta conexión con la naturaleza había llenado parcialmente el vacío que había dejado la ausencia de conexiones humanas. El día había comenzado como cualquier otro, con Marina despertando antes del amanecer y siguiendo su rutina establecida. Había alimentado a las ovejas, cortado leña para mantener el fuego encendido durante la noche que se aproximaba,
y revisado las provisiones que tenía almacenadas en la pequeña despensa adjunta a la cabaña. El cielo se veía pesado, cargado de nubes grises que prometían nieve, y el viento había adquirido esa cualidad cortante que siempre precedía a las tormentas importantes. Mientras preparaba una simple cena de sopa y pan, Marina no podía imaginar que esta noche, aparentemente igual a todas las demás, cambiaría el curso de su existencia solitaria para siempre. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos estás viendo. Seguimos, la Siwan. Nevada llegó con la ferocidad de una bestia desatada, cubriendo los senderos montañosos con un manto blanco que borraba cualquier rastro de civilización. Marina había visto muchas tormentas en sus años de soledad, pero esta tenía algo diferente, una intensidad que hacía que las ventanas de la cabaña temblaran y que el viento aullara como alma en pena entre los árboles desnudos. Durante 3 días, la tormenta mantuvo al mundo en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el sonido constante de la nieve golpeando contra los cristales. Marina se mantuvo ocupada manteniendo el fuego encendido, revisando sus provisiones y asegurándose de que los animales estuvieran protegidos en el pequeño establo que había construido años atrás. Era una rutina que conocía bien, una danza de supervivencia que había perfeccionado con el tiempo. El 4.º día amaneció con un silencio extraño, ese tipo de quietud que solo viene después de las grandes tormentas. Marina se vistió con sus ropas más abrigadas y salió a evaluar los daños. La nieve le llegaba hasta las rodillas en algunos lugares, y varios árboles habían caído bloqueando parcialmente el sendero que conectaba su cabaña con el mundo exterior. No era inusual, pero siempre requería trabajo para despejar el camino. Mientras caminaba por el perímetro de su propiedad, verificando que las ovejas estuvieran bien y que no hubiera daños estructurales en el establo, algo llamó su atención: una mancha oscura en la nieve, cerca de lo que una vez había sido un sendero bien definido. Al principio pensó que podría ser una rama caída, o tal vez un animal que había buscado refugio durante la tormenta, pero algo en la forma irregular de esa sombra la hizo acercarse con cautela. Lo que encontró cambió todo. Un joven yacía medio enterrado en la nieve, su cuerpo curvado en una posición que hablaba de agotamiento extremo y frío. Sus labios tenían un tinte azulado, que Marina reconoció inmediatamente como señal de hipotermia, y su respiración era tan débil que apenas empañaba el aire frío. Sus ropas, aunque de buena calidad, estaban empapadas y congeladas, adheridas a su cuerpo como una segunda piel helada. Marina se arrodilló junto a él, su corazón latiendo con una urgencia que no había sentido en años. El joven tenía el cabello oscuro cubierto de cristales de hielo, y su rostro, aunque pálido por el frío, mostraba facciones que hablaban de juventud y determinación. Había algo en él que la intrigaba, una cualidad indefinible que la hacía pensar que no era un simple excursionista perdido. «¿Puedes oírme?», le preguntó, su voz sonando extrañamente ronca después de días de no hablar con nadie. El joven murmuró algo ininteligible, sus labios moviéndose con dificultad. Marina pudo distinguir algunas palabras sueltas: frío, perdido, y algo que sonaba como un nombre, aunque no pudo estar segura. Sin tiempo que perder, Marina tomó una decisión que iba contra todos sus instintos de autoprotección cultivados durante años. Movida más por el instinto humano básico que por la razón, pasó los brazos del joven alrededor de su cuello y con una fuerza que no sabía que aún poseer, logró levantarlo parcialmente. Era más pesado de lo que esperaba, pero años de trabajo físico la habían mantenido fuerte. El camino de regreso a la cabaña se sintió interminable. Cada pocos metros tenía que detenerse para recuperar el aliento y reajustar su agarre. El joven entraba y salía de la conciencia, murmurando palabras inconexas que Marina no lograba entender completamente. Había algo en su voz, un acento o una entonación que no podía ubicar, como si viniera de un lugar que ella no conocía. Una vez dentro de la cabaña, Marina trabajó con la eficiencia de alguien que había enfrentado emergencias antes. Encendió
el fuego hasta que las llamas rugieron con fuerza. Acercó la silla más cómoda que tenía al calor y comenzó el proceso de salvar una vida. Le quitó las ropas empapadas con cuidado, notando que a pesar de estar congeladas, eran de una calidad que hablaba de medios económicos considerables. Envolvió al joven en todas las mantas que pudo encontrar y le frotó las manos y los pies para restaurar la circulación. Sus manos estaban tan frías que parecían de mármol, pero gradualmente comenzaron a recuperar algo de calor. Marina preparó té caliente y cuando el joven mostró signos de mayor conciencia, logró hacerle beber pequeños sorbos. Las horas pasaron lentamente. Marina se sentó junto a él, vigilando su respiración, ajustando las mantas, manteniendo el fuego encendido. Era extraño tener otra presencia humana en su refugio después de tantos años de soledad. La cabaña, que siempre le había parecido del tamaño perfecto para una persona, ahora se sentía diferente, más pequeña pero de alguna manera también más completa. Cuando finalmente el joven abrió los ojos completamente, Marina se sorprendió por la intensidad de su mirada. Eran ojos oscuros, casi negros, que parecían contener secretos profundos. La miraron con una mezcla de gratitud y algo más, algo que Marina no pudo identificar inmediatamente. «Gracias», murmuró con voz ronca, y Marina notó inmediatamente que había algo en su forma de hablar, una precisión en las palabras que contrastaba con su estado de debilidad. «Me llamo Gabriel». El nombre salió de sus labios con una ligera excitación, como si hubiera considerado dar otro antes de decidirse por ese. Marina lo registró mentalmente, pero no dijo nada al respecto. En lugar de ello, asintió y respondió simplemente: «Marina». Los días que siguieron al rescate de Gabriel estuvieron marcados por una extraña danza de cortesía y reserva. Marina, acostumbrada a la soledad absoluta, encontraba desconcertante tener que adaptar sus rutinas a la presencia de otra persona, mientras que Gabriel, a pesar de su evidente gratitud, mantenía una distancia emocional que resultaba casi palpable. Gabriel se había recuperado físicamente, con una velocidad que sorprendió a Marina. Al tercer día ya estaba de pie, moviéndose por la cabaña con pasos cautelosos pero seguros. Sin embargo, había algo en su comportamiento que la intrigaba profundamente. Cuando ella le hacía preguntas sobre cómo había llegado hasta allí, sus respuestas eran vagas, llenas de pausas incómodas y miradas que se desviaban hacia las ventanas, como si buscara algo en el horizonte nevado. «¿De dónde vienes?», le había preguntado Marina una mañana mientras preparaba el desayuno. Gabriel, que estaba de pie junto a la ventana observando el paisaje, tardó un momento inusualmente largo en responder. «Del sur», dijo finalmente, sin especificar más. «Venía caminando cuando me sorprendió la tormenta». Marina notó que evitaba mencionar nombres de ciudades o referencias específicas. Era como si su pasado fuera un territorio prohibido del que no quería hablar. Sin embargo, decidió no presionar. Ella misma había elegido el silencio sobre su propia historia durante años, así que entendía el valor de los secretos guardados. Lo que sí notaba era la forma en que Gabriel se movía por la cabaña. A pesar de estar en un lugar desconocido, parecía adaptarse con una facilidad sorprendente. Sabía instintivamente dónde encontrar las cosas, cómo alimentar el fuego para mantenerlo encendido toda la noche, cómo leer las señales del clima, observando el comportamiento de las ovejas. Era como si tuviera una conexión natural con ese tipo de vida rural, algo que contrastaba con la calidad obviamente urbana de sus ropas. Gabriel se ofreció a ayudar con las tareas diarias, y Marina, después de una inicial resistencia, aceptó. Era extraño trabajar en compañía después de tantos años, pero había algo reconfortante en tener a alguien que compartiera el peso de las responsabilidades cotidianas. Gabriel cortaba leña con movimientos precisos y eficientes, alimentaba a los animales con el cuidado de alguien que entendía su naturaleza y mantenía el fuego encendido sin que Marina tuviera que pedírselo. Sin embargo, había momentos en los que Gabriel se comportaba de manera extraña. A veces, se quedaba inmóvil en medio de una tarea,
como si hubiera escuchado algo que Marina no podía percibir. Otras veces se dirigía hacia la ventana y observaba el exterior con una intensidad que sugería que esperaba ver algo específico. Cuando Marina le preguntaba qué pasaba, él simplemente sacudía la cabeza y murmuraba algo sobre el viento o los sonidos del bosque. Por las noches, cuando creía que Marina dormía, Gabriel se levantaba y caminaba por la cabaña con pasos silenciosos. Marina, que había desarrollado un sueño ligero durante sus años de soledad, lo escuchaba moverse por las habitaciones, deteniéndose frente a las ventanas, a veces acercándose a la puerta principal, como si considerara salir al frío de la noche. Una madrugada, lo escuchó murmurar nombres que no reconocía: Elena, Santiago, Andrés. Los nombres se repetían como una letanía murmurada, cargados de una emoción que Gabriel mantenía cuidadosamente oculta durante las horas de vigilia. Una mañana, mientras Marina organizaba las pocas pertenencias que había logrado salvar de las ropas empapadas de Gabriel, encontró algo que la dejó perpleja. Entre los pliegues de su abrigo, casi oculta en un bolsillo interior, había una pulsera de oro de factura claramente artesanal. El metal estaba trabajado con un diseño intrincado que mostraba un brasón grabado con símbolos que Marina no reconocía. Era una pieza obviamente valiosa, del tipo que se hereda de generación en generación o se adquiere en ocasiones muy especiales. Marina examinó la pulsera con cuidado, notando los detalles finos del grabado. Los símbolos parecían antiguos, tal vez heráldicos, y había algo en ellos que le resultaba vagamente familiar, aunque no podía ubicar dónde los había visto antes. La calidad del oro y la perfección del trabajo artesanal sugerían que Gabriel provenía de una familia con recursos considerables, lo que hacía aún más misteriosa su presencia solitaria en las montañas asturianas. Decidió no mencionar el hallazgo, pero guardó la observación en su memoria junto con todas las otras pequeñas inconsistencias que había notado en el comportamiento de su huésped. En lugar de ello, devolvió discretamente la pulsera al lugar donde la había encontrado, asegurándose de que Gabriel no se diera cuenta de que había sido descubierta. Las noches se volvieron más inquietantes. Gabriel no solo caminaba por la cabaña, sino que hablaba en sueños con una intensidad que a veces despertaba a Marina. Sus palabras eran una mezcla de español y lo que parecía ser otro idioma, tal vez italiano o portugués, aunque Marina no estaba segura. Las frases sonaban urgentes, como si estuviera manteniendo conversaciones importantes con personas que no estaban presentes. Una noche, Marina decidió quedarse despierta para escuchar mejor. Gabriel se había levantado como de costumbre y estaba de pie junto a la ventana principal, mirando hacia el exterior con esa intensidad característica. Entonces comenzó a hablar, no en el murmullo confuso del sueño, sino con claridad y propósito. «No puedo quedarme mucho más tiempo», dijo en voz baja, como si hablara con alguien que estuviera del otro lado del cristal. «Ellos van a encontrarme si no me muevo pronto». Marina sintió que su corazón se aceleraba. ¿Quiénes eran ellos? ¿De quién estaba huyendo Gabriel? Las palabras confirmaban sus sospechas de que él no era simplemente un excursionista perdido, sino alguien que había llegado a las montañas por razones más complejas y posiblemente peligrosas. La mañana siguiente a su descubrimiento nocturno, Marina decidió bajar a la aldea para comprar provisiones, una tarea que habitualmente posponía lo máximo posible. Sin embargo, las palabras de Gabriel sobre que ellos lo encontrarían habían plantado una semilla de inquietud que crecía con cada hora que pasaba. Necesitaba información, y la aldea, con su red inevitable de chismes y conversaciones, era el lugar donde podría encontrarla. Antes de partir, observó a Gabriel mientras desayunaban en silencio. Él parecía más tenso que de costumbre, sus ojos moviéndose constantemente hacia las ventanas, como si esperara ver figuras emergiendo del bosque nevado. Cuando Marina anunció su intención de ir al pueblo, Gabriel se tensó visiblemente. «¿Es necesario?», preguntó tratando de sonar casual, pero sin conseguir ocultar completamente la preocupación en su voz.
Necesitamos suministros, respondió Marina, estudiando su reacción. Y hace semanas que no bajo. La gente podría empezar a preocuparse. Gabriel asintió lentamente, pero Marina notó cómo sus manos se cerraron en puños involuntarios sobre la mesa. Era evidente que la idea de que ella tuviera contacto con otras personas lo perturbaba profundamente. El camino hacia la aldea era traicionero después de la nevada, pero Marina conocía cada piedra y cada curva de esos senderos. Mientras caminaba, su mente trabajaba procesando todas las pequeñas anomalías que había observado en el comportamiento de Gabriel. La pulsera de oro, los nombres murmurados en sueños, su conocimiento inexplicable de la vida rural, y ahora esta evidente ansiedad ante la posibilidad de que su presencia fuera conocida por otros. La aldea de San Martín se extendía como un puñado de casas de piedra aferradas a la ladera de la montaña. El humo salía de las chimeneas creando pequeñas nubes grises contra el cielo invernal, y Marina pudo ver algunas figuras moviéndose entre las casas, realizando las tareas cotidianas que marcaban el ritmo de la vida rural. En la pequeña tienda, que servía como centro de suministros y punto de encuentro social, Marina encontró a Dolores, la propietaria, una mujer de mediana edad cuyo conocimiento de los asuntos locales era legendario. Mientras Marina seleccionaba los artículos que necesitaba, prestaba atención a las conversaciones que tenían lugar a su alrededor. «Buenos días, Marina», la saludó Dolores con la familiaridad cautelosa reservada para los ermitaños del pueblo. «Hacía tiempo que no te veíamos por aquí». «La tormenta fue fuerte», respondió Marina simplemente. Necesitaba esperar a que los caminos fueran transitables. Mientras pagaba por sus compras, Marina escuchó a dos hombres mayores conversando, cerca del mostrador. Sus voces, aunque bajas, llegaban claramente a sus oídos. «Dicen que la Guardia Civil estuvo preguntando en Oviedo por un joven desaparecido», decía uno de ellos. Un hombre llamado Tomás, que Marina reconocía como el cartero. Jubilado, alto, cabello oscuro, unos 25 años. Aparentemente desapareció hace una semana, justo antes de la gran nevada. Marina sintió que su pulso se aceleraba, pero mantuvo una expresión neutra mientras fingía examinar una lata de conservas. «¿Desaparecido o fugado?», preguntó el otro hombre cuya voz Marina no reconoció. «Eso es lo que no está claro», respondió Tomás bajando aún más la voz. «Dicen que venía de una familia importante de Madrid. Los padres están ofreciendo una recompensa considerable por información sobre su paradero». Marina sintió que las latas se le resbalaban ligeramente de las manos. La descripción coincidía perfectamente con Gabriel, y la mención de una familia importante de Madrid explicaría la pulsera de oro y la calidad de sus ropas. Sin embargo, ¿por qué habría huido alguien de una familia adinerada para acabar perdido en las montañas asturianas? «¿Crees que podría estar por aquí?», continuó la conversación. «Estas montañas tienen muchos lugares donde alguien podría esconderse si quisiera desaparecer, o donde alguien podría perderse para siempre si no conoce el terreno», añadió Tomás con un tono sombrío. Marina completó sus compras rápidamente y salió de la tienda, su mente llena de preguntas. Durante el camino de regreso, procesó lo que había escuchado. Gabriel no era solo alguien que había tenido un accidente en las montañas. Era alguien que había desaparecido deliberadamente, alguien a quien buscaban activamente. La pregunta era ¿por qué? Cuando llegó a la cabaña, encontró a Gabriel exactamente donde lo había dejado, sentado junto al fuego, pero su postura rígida y la forma en que sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia ella cuando abrió la puerta, le dijeron que había estado esperando ansiosamente su regreso. «¿Todo bien en el pueblo?», preguntó tratando de sonar casual. Marina lo estudió mientras se quitaba el abrigo y organizaba las compras. Había llegado el momento de una conversación directa, pero algo en la tensión de Gabriel la hizo dudar. En lugar de confrontarlo, inmediatamente decidió observar un poco más. «Como siempre», respondió finalmente, silencioso y sin novedades. Gabriel pareció relajarse ligeramente, pero Marina notó que sus hombros permanecían tensos. Esa tarde, mientras preparaba,
La cena. Lo observó desde el rabillo del ojo. Gabriel había sacado un pequeño cuaderno que Marina no había visto antes y escribía en él con movimientos rápidos y concentrados. Cada vez que ella se acercaba, él cerraba el cuaderno discretamente y lo guardaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Por la noche, Marina fingió dormirse temprano, pero permaneció alerta esperando los movimientos nocturnos habituales de Gabriel. No tuvo que esperar mucho. Aproximadamente una hora después de que las luces se apagaran, escuchó los pasos familiares moviéndose por la cabaña. Esta vez, sin embargo, Gabriel no se dirigió hacia las ventanas. En lugar de ello, Marina lo escuchó abrir suavemente la puerta principal. El frío de la noche invernal se filtró en la cabaña y Marina tuvo que hacer un esfuerzo considerable para no temblar y revelar que estaba despierta. Los pasos de Gabriel se alejaron de la cabaña, caminando sobre la nieve, crujiente. Marina esperó unos minutos y luego se levantó silenciosamente, acercándose a la ventana para ver hacia dónde se dirigía. A la luz de la luna, pudo distinguir su figura moviéndose hacia el pequeño bosque que bordeaba su propiedad. Gabriel se detuvo junto a un árbol particularmente grande, un roble centenario que Marina había usado como punto de referencia durante años. Lo vio arrodillarse y comenzar a excavar en la nieve con las manos, como si estuviera buscando algo o, más probablemente, enterrando algo. Marina observó durante varios minutos mientras Gabriel trabajaba en su tarea misteriosa. Cuando finalmente se incorporó y comenzó a caminar de regreso hacia la cabaña, ella se apresuró a volver a la cama, fingiendo estar profundamente dormida cuando él regresó y cerró cuidadosamente la puerta. La mañana siguiente, Marina despertó con una determinación férrea corriendo por sus venas. Las actividades nocturnas de Gabriel habían cruzado una línea invisible en su mente. Ya no se trataba simplemente de albergar a un desconocido agradecido. Ahora estaba involucrada en algo que no comprendía completamente, y esa ignorancia la ponía en una posición vulnerable que no estaba dispuesta a tolerar. Esperó hasta que Gabriel saliera a cortar leña, una tarea que había adoptado como rutina matutina antes de dirigirse al roble centenario. Sus pasos en la nieve crujían con cada pisada, y el aire frío le cortaba los pulmones mientras se acercaba al lugar donde había visto a Gabriel la noche anterior. El área alrededor del árbol mostraba claros signos de perturbación reciente. La nieve había sido removida y luego cuidadosamente recolocada, pero para alguien que conocía íntimamente cada centímetro de su propiedad, los cambios eran evidentes. Marina se arrodilló y comenzó a excavar con cuidado, sus manos enguantadas, moviéndose metódicamente a través de la nieve y la tierra parcialmente congelada. No tuvo que cavar mucho antes de encontrar lo que buscaba. Envuelto en un trozo de plástico impermeable y atado con cordel, había un pequeño paquete del tamaño de un libro. Marina lo extrajo con cuidado, notando inmediatamente el peso considerable para su tamaño. Sus manos temblaron ligeramente, no solo por el frío mientras desenvolvía el contenido. Dentro del plástico encontró varios elementos que la desconcertaron profundamente. Había un pasaporte con la fotografía de Gabriel, pero el nombre que aparecía era Eduardo Vázquez, no Gabriel como él se había presentado. También había una cantidad considerable de dinero en efectivo, tanto euros como lo que parecían ser dólares americanos, junto con una pequeña libreta llena de números y códigos escritos en una caligrafía que reconoció como la de Gabriel. Pero lo que más la perturbó fue el último elemento, una fotografía en blanco y negro, obviamente antigua, que mostraba a una mujer joven de pie frente a la misma cabaña donde Marina vivía ahora. La mujer de la fotografía tenía un parecido inquietante con Marina, aunque era difícil estar segura debido a la calidad de la imagen y al paso del tiempo. Marina examinó la fotografía con manos temblorosas. La fecha en el reverso indicaba que había sido tomada 30 años atrás, pero no había ninguna nota o explicación sobre quién era la mujer o por qué Gabriel poseía esta imagen. ¿Cómo había conseguido una fotografía de su cabaña tomada décadas antes de que él naciera? ¿Y quién era esa mujer que se parecía tanto a ella?
Envolvió cuidadosamente todo de nuevo y volvió a enterrar el paquete, asegurándose de que la nieve quedara exactamente como Gabriel la había dejado. Mientras caminaba de regreso a la cabaña, su mente trabajaba febrilmente tratando de procesar las implicaciones de lo que había descubierto. Gabriel había mentido sobre su identidad, eso estaba claro. Eduardo Vázquez era aparentemente su nombre real, y el hecho de que llevara tanto dinero en efectivo sugería que había planeado su desaparición cuidadosamente. Pero la fotografía añadía una dimensión completamente nueva al misterio. Su presencia en esta cabaña específica no podía ser una coincidencia. Cuando regresó a la cabaña, Gabriel estaba organizando la leña recién cortada junto a la chimenea. Al verla entrar, le sonrió con esa sonrisa que había aprendido a reconocer como cargada de secretos. ¿Fuiste a caminar?, preguntó, y Marina notó el tono ligeramente ansioso en su voz. «Solo revisé a los animales», respondió, manteniendo su voz cuidadosamente neutra. «El frío puede ser duro para ellos». Durante el resto del día, Marina observó a Gabriel con nuevos ojos. Cada movimiento, cada palabra, cada mirada hacia las ventanas adquirían ahora un significado diferente. Él era Eduardo Vázquez, alguien que había planeado meticulosamente su desaparición y que, por razones que ella aún no comprendía, había elegido específicamente su cabaña como refugio. Por la tarde, mientras Gabriel escribía en su misterioso cuaderno, Marina decidió revisar sus propios recuerdos. Se dirigió a un viejo baúl que guardaba en el dormitorio, lleno de fotografías y documentos de su vida anterior. Hacía años que no lo abría, habiendo enterrado deliberadamente muchos recuerdos dolorosos, pero ahora necesitaba buscar alguna conexión con la mujer de la fotografía. Entre las imágenes amarillentas y los papeles descoloridos, encontró lo que buscaba: una fotografía de su hermana mayor, Isabel, tomada justo antes de que Marina se mudara a la cabaña. El parecido era innegable. La mujer de la fotografía que Gabriel había enterrado era Isabel, pero ¿cómo era posible que él tuviera una imagen de su hermana tomada décadas atrás? Isabel había visitado la cabaña una sola vez, poco después de que Marina se mudara allí. Era una visita que Marina prefería no recordar, llena de argumentos y recriminaciones sobre la decisión de Marina de aislarse del mundo. Isabel había intentado convencerla de que regresara a la ciudad, de que enfrentara sus problemas en lugar de huir de ellos. La visita había terminado mal, con Isabel marchándose enfurecida y prometiendo no volver jamás. Esa había sido la última vez que las hermanas se habían visto. Marina había sabido por terceros que Isabel se había casado, que había tenido hijos, que había construido una vida próspera en Madrid, pero nunca había intentado restablecer el contacto y aparentemente Isabel tampoco. ¿Podría Gabriel, o Eduardo, ser de alguna manera conectado con Isabel? ¿Era posible que fuera su hijo el sobrino que Marina nunca había conocido? La edad coincidiría aproximadamente, y eso explicaría tanto el parecido físico sutil que había notado como su conocimiento de la existencia de la cabaña. Esa noche, Marina apenas durmió. Cuando escuchó a Gabriel levantarse para uno de sus paseos nocturnos habituales, decidió seguirlo a una distancia segura. Se vistió rápidamente y salió de la cabaña varios minutos después de él, siguiendo sus huellas en la nieve. Para su sorpresa, Gabriel no se dirigió hacia el roble donde había enterrado el paquete. En lugar de ello, caminó hacia el borde de su propiedad, donde una antigua cerca de piedra marcaba el límite con el bosque nacional. Allí se detuvo junto a uno de los postes de madera que sostenían la cerca. Marina se escondió detrás de un grupo de árboles y observó mientras Gabriel examinaba cuidadosamente el poste. A la luz de la luna, pudo ver que estaba buscando algo específico. Finalmente, pareció encontrar lo que buscaba y se arrodilló trazando algo en la madera con su dedo. Cuando Gabriel regresó a la cabaña, Marina esperó varios minutos antes de acercarse al poste. Lo que encontró la dejó sin aliento. Grabado discretamente en la madera, casi invisible a menos que supieras exactamente dónde buscar, había un símbolo,
un círculo entrelazado con líneas, exactamente igual al diseño que había visto en la pulsera de oro de Gabriel. Los días siguientes estuvieron cargados de una tensión silenciosa que parecía espesar el aire mismo de la cabaña. Marina se movía por sus rutinas diarias como una actriz representando un papel, manteniendo una fachada de normalidad mientras su mente trabajaba incansablemente procesando las revelaciones que había descubierto. Gabriel, o Eduardo como ahora, sabía que se llamaba realmente. Parecía sentir el cambio en la atmósfera, aunque no podía identificar exactamente qué había cambiado. Una tarde, mientras organizaba algunos libros viejos que raramente tocaba, Marina hizo otro descubrimiento perturbador. Un sobre que no recordaba haber visto antes había aparecido entre las páginas de un libro de poesía que guardaba en una estantería alta. El sobre era de papel común, sin marcas distintivas, pero lo que contenía la dejó helada. Dentro había una sola hoja de papel con una frase escrita en una caligrafía que no reconocía. Sabes menos de lo que imaginas. Las palabras estaban escritas en español, pero había algo en la formación de las letras que sugería que quien las había escrito no era un hablante nativo. Marina examinó el papel cuidadosamente, buscando cualquier pista sobre su origen, pero no encontró nada más. La carta no tenía remitente, no tenía fecha, y había aparecido en su casa sin que ella se diera cuenta. ¿Cuándo había sido colocada allí? ¿Gabriel la había puesto mientras ella dormía? ¿O había alguien más que había tenido acceso a su cabaña? Sin mostrar la carta a Gabriel, Marina decidió quemarla en la chimenea, pero las palabras quedaron grabadas en su mente como una advertencia siniestra. ¿Qué era lo que no sabía? ¿Qué secretos rodeaban la presencia de Gabriel en su vida que iban más allá de lo que ya había descubierto? Esa misma noche, Gabriel tuvo lo que parecía ser una crisis febril. Marina lo encontró sudando profusamente a pesar del frío, murmurando palabras inconexas en lo que ahora reconocía claramente como portugués. Sus ojos se movían rápidamente bajo los párpados cerrados, como si estuviera viendo algo que la aterrorizaba. Isabel, murmuró repetidamente, confirmando las sospechas de Marina sobre la conexión con su hermana. Perdóname, Isabel. No sabía lo que pasaría. Marina se acercó a él poniendo una mano fresca en su frente ardiente. Al contacto, Gabriel abrió los ojos súbitamente, pero su mirada estaba perdida, como si no la reconociera. ¿Dónde está el archivo?, preguntó con voz ronca, hablando directamente a Marina, pero como si fuera otra persona. Prometiste que estaría seguro. Dijiste que nadie lo encontraría aquí. Gabriel, dijo Marina suavemente, usando el nombre con el que se había presentado. Estás en la cabaña. Estás a salvo. Pero Gabriel continuó hablando como si mantuviera una conversación con alguien que no estaba presente. Los documentos tienen que estar aquí. Isabel dijo que los había escondido antes de... Se detuvo abruptamente, sus ojos enfocándose repentinamente en Marina. ¿Quién eres tú? La pregunta, formulada con una mezcla de confusión y sospecha, envió un escalofrío por la columna vertebral de Marina. Durante un momento, fue como si Gabriel realmente no la reconociera, como si hubiera esperado encontrar a alguien completamente diferente en la cabaña. Soy Marina, respondió calmadamente. Me trajiste aquí después de encontrarte en la nieve. ¿No lo recuerdas? Gabriel la estudió durante un largo momento, y Marina pudo ver el momento exacto en que la lucidez regresó a sus ojos. Se incorporó lentamente, pasándose una mano por el cabello húmedo de sudor. Perdón, murmuró. Creo que estaba soñando. A veces tengo pesadillas muy vívidas. Pero Marina había escuchado suficiente para entender que no se trataba simplemente de pesadillas. Gabriel había mencionado archivos, documentos que Isabel había escondido en la cabaña. ¿Era posible que su hermana hubiera regresado secretamente después de su última visita tormentosa? ¿Había usado la cabaña como escondite para algo importante? Al día siguiente, Marina comenzó una búsqueda sistemática de la cabaña. Revisó cada rincón, cada tabla suelta del suelo, cada grieta en las paredes de piedra. Si Isabel había escondido algo allí,
Marina estaba determinada a encontrarlo. Fue en el sótano pequeño y húmedo donde finalmente encontró lo que buscaba. Detrás de una pila de leña vieja que probablemente no había sido movida en años, Marina descubrió una caja de metal sellada. La caja estaba cuidadosamente envuelta en plástico impermeable y había sido colocada en una depresión natural de la pared de piedra. Con manos temblorosas, Marina abrió la caja. Dentro encontró una colección de documentos, fotografías y cartas que inmediatamente reconoció como pertenecientes a Isabel. Había certificados de nacimiento, incluido uno que la dejó sin aliento. El certificado de nacimiento de Eduardo Gabriel Vázquez Silva, hijo de Isabel Marina Vázquez y padre desconocido. Las fechas confirmaron sus sospechas. Gabriel era efectivamente su sobrino, el hijo de Isabel que Marina nunca había conocido. Pero ¿por qué Isabel había escondido estos documentos en la cabaña? ¿Y por qué Gabriel había venido a buscarlos ahora? Entre los papeles, Marina encontró cartas que Isabel había escrito, pero aparentemente nunca envió. Una de ellas estaba dirigida a Marina misma, fechada solo 6 meses atrás. «Querida Marina», comenzaba la carta, «sé que han pasado muchos años desde nuestra última conversación y sé que nuestro encuentro terminó mal, pero necesito pedirte un favor que podría ser cuestión de vida o algo más serio. Mi hijo Eduardo está en peligro. Ha descubierto algo que no debería haber descubierto. Y hay gente que haría cualquier cosa para silenciarlo. He escondido los documentos que lo prueban en tu cabaña, en el lugar donde solías esconder tus diarios cuando éramos niñas. Si algo me pasa, Eduardo irá a buscarlos. Por favor, ayúdalo, él es todo lo que me queda». La carta estaba firmada simplemente Isabel, pero había una postdata que hizo que Marina se sintiera mareada. «El símbolo que lleva tatuado es el mismo que papá tenía en su anillo. Es la marca de nuestra familia, Marina. Él es sangre de nuestra sangre». Marina se sentó pesadamente en el suelo del sótano, rodeada de los secretos de su hermana. Todo comenzaba a tener sentido ahora. Gabriel había venido a la cabaña no por accidente, sino porque sabía que Isabel había escondido algo allí. Los archivos que mencionaba durante su delirio febril eran estos documentos, evidencia de algo lo suficientemente importante como para poner su vida en peligro. Pero la pregunta que ahora la atormentaba era, ¿qué había descubierto Eduardo que era tan peligroso? ¿Y dónde estaba Isabel ahora? La fecha de la carta sugería que había estado viva hacía relativamente poco tiempo, pero el tono de despedida sugería que esperaba que algo malo le pasara. Marina escuchó pasos en el piso de arriba. Gabriel había regresado de su caminata matutina. Con cuidado volvió a guardar todos los documentos en la caja, pero mantuvo la carta de Isabel en su bolsillo. Era hora de tener una conversación honesta con su sobrino, sin importar cuán dolorosa pudiera ser la verdad. Marina subió del sótano con pasos deliberados, la carta de Isabel ardiendo como fuego en su bolsillo. Encontró a Gabriel sentado junto al fuego, pero algo en su postura había cambiado. Ya no era el joven perdido y agradecido que había rescatado de la nieve, sino alguien que parecía estar esperando una conversación que sabía inevitable. «Eduardo», dijo Marina simplemente, usando su nombre real por primera vez. Gabriel se tensó al escuchar su verdadero nombre, pero no mostró sorpresa. Lentamente se volvió para mirarla, y Marina vio en sus ojos una mezcla de alivio y resignación. «¿Cuánto tiempo has sabido?», preguntó, su voz cargada de una weariness que parecía demasiado pesada para alguien de su edad. «Hace días», respondió Marina acercándose lentamente. «Encontré tu pasaporte real y la fotografía de Isabel». Eduardo cerró los ojos por un momento, como si hubiera estado esperando este momento desde su llegada. «Supongo que también encontraste los documentos que ella escondió». Marina asintió, sacando la carta de su bolsillo. «Tu madre escribió esto. Dice que estás en peligro, que descubriste algo que no deberías haber descubierto». «Mi madre», repitió Eduardo con una sonrisa amarga. «Siempre fue protectora, incluso cuando eso significaba mantener secretos de familia que tal vez era mejor revelar».
Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia las montañas que habían sido su refugio durante estas semanas. ¿Sabías que trabajaba para una empresa de consultoría financiera en Madrid? Una empresa muy respetable, con clientes muy importantes. Marina negó con la cabeza, esperando que continuara. Yo era contador en la misma empresa, continuó Eduardo. Acababa de graduarme. Estaba emocionado de trabajar junto a mi madre, de seguir sus pasos, pero entonces comencé a notar irregularidades en algunos de los archivos financieros que manejaba. Eduardo se volvió hacia Marina y ella pudo ver el peso de lo que había descubierto reflejado en sus ojos jóvenes. Era un esquema de lavado de dinero, tía Marina. Millones de euros pasando por cuentas falsas, dinero que provenía de actividades que era mejor no investigar demasiado. Al principio pensé que era un error, que había malinterpretado los números, pero cuando le mostré mis hallazgos a mi madre, ella se puso pálida. ¿Isabel lo sabía?, preguntó Marina, aunque parte de ella ya conocía la respuesta. No solo lo sabía, respondió Eduardo con tristeza. Era una de las personas encargadas de supervisar el sistema. Había estado involucrada durante años, desde mucho antes de que yo comenzara a trabajar allí, pero me dijo que no tenía opción, que habían amenazado con hacerle daño si no cooperaba. Marina sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. Su hermana Isabel, la hermana que recordaba como obsesionada con hacer lo correcto, había estado involucrada en actividades ilegales durante años. Cuando confronté a mi madre con la evidencia, me dijo que tenía que huir, continuó Eduardo. Me dio dinero, documentos falsos, y me dijo que viniera aquí a tu cabaña. Dijo que había escondido copias de toda la evidencia aquí, que era el único lugar seguro que conocía. ¿Y qué pasó con Isabel?, preguntó Marina, aunque temía la respuesta. Eduardo guardó silencio durante un largo momento. La última vez que hablé con ella, me dijo que iba a intentar negociar con ellos, que iba a tratar de conseguir inmunidad a cambio de testificar. Eso fue hace 3 semanas. No he sabido nada de ella desde entonces. Marina se sentó pesadamente, procesando toda la información. Su hermana había estado viviendo una doble vida, atrapada en un mundo de criminalidad financiera que finalmente la había alcanzado. Y su hijo, su sobrino que nunca había conocido, había venido a buscar refugio en el mismo lugar donde Marina había estado escondiéndose de sus propios demonios durante años. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde 1900? ¿El principio?, preguntó Marina. Porque no sabía si podía confiar en ti, admitió Eduardo. Mi madre me había contado muy poco sobre ti, solo que habían tenido una pelea años atrás y que te habías aislado del mundo. No sabía si estarías dispuesta a ayudarme, especialmente si sabías lo que había hecho mi madre. Marina se levantó y se acercó a él. Por primera vez, realmente lo miró como lo que era, su sobrino, el hijo de su hermana, un joven que había sido arrastrado a una situación imposible por circunstancias que escapaban a su control. Isabel era mi hermana, dijo simplemente, y tú eres mi familia, sin importar lo que haya pasado. Eduardo la miró con ojos que de repente parecían mucho más jóvenes, como si el peso que había estado cargando durante semanas hubiera disminuido ligeramente. Hay algo más, dijo finalmente. La razón por la que he estado tan nervioso, por la que sigo esperando que aparezcan por aquí. Antes de huir, logré copiar todos los archivos importantes. Tengo evidencia suficiente para exponer toda la operación, pero también significa que soy un testigo muy peligroso. Marina pensó en las palabras de la carta misteriosa. Sabes menos de lo que imaginas. Ahora entendía que se refería a toda esta historia oculta de su familia, a los secretos que Isabel había guardado durante años. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Marina. Quiero hacer lo correcto, respondió Eduardo con determinación. Quiero entregar la evidencia a las autoridades adecuadas, testificar si es necesario, pero también quiero encontrar a mi madre. Marina asintió lentamente. Entonces eso es lo que haremos, juntos. En ese momento, escucharon el sonido de un vehículo acercándose por el sendero de montaña.
Eduardo se tensó inmediatamente, pero Marina puso una mano tranquilizadora en su brazo. «Tranquilo», dijo. «Si fueran las personas que temes, no. Se vendrían en un vehículo tan ruidoso». Se acercaron a la ventana y vieron un coche oficial de la Guardia Civil deteniéndose frente a la cabaña. 2 oficiales bajaron del vehículo y Marina reconoció inmediatamente al mayor de ellos como el sargento García, quien ocasionalmente patrullaba esta zona de las montañas. «Señora Marina», llamó el sargento cuando ella abrió la puerta. «Lamentamos molestarla, pero estamos investigando la desaparición de un joven de Madrid. Tenemos razones para creer que podría estar en esta zona». Marina miró a Eduardo, quien asintió casi imperceptiblemente. Era hora de enfrentar la verdad. «Eduardo Vázquez», dijo Marina. «Sí, está aquí, y creo que ustedes van a querer escuchar lo que tiene que decir». Mientras los oficiales entraban en la cabaña, Marina se dio cuenta de que su vida solitaria había llegado a su fin. Pero por primera vez en años, no se sentía triste por ello. Había encontrado a su familia, había encontrado un propósito, y había descubierto que a veces los secretos más dolorosos, cuando finalmente salen a la luz, pueden convertirse en el comienzo de algo nuevo. El círculo se había cerrado, pero también se había abierto una nueva puerta hacia un futuro que Marina nunca había imaginado posible. Fin da historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marina y Eduardo los haya conmovido profundamente. Esta narrativa de reencuentro familiar, secretos enterrados y la búsqueda de la verdad nos recuerda que incluso en el aislamiento más profundo, los lazos familiares pueden tender puentes hacia la redención. Para continuar este viaje emocional lleno de historias igualmente cautivadoras que exploran los misterios del corazón humano, hemos preparado una playlist especial. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si esta historia tocó su corazón como esperamos, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada día traemos relatos únicos que profundizan en la complejidad de la vida, el amor y los secretos que nos definen. Los esperamos en los comentarios para compartir sus reflexiones sobre esta historia de Marina y Eduardo.